amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, esclavo del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del... Bienvenidos a este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. El día de hoy el pastor Natividad Ramos comparte el mensaje de la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 del verso 19 al 21 y el capítulo 13 del verso 1 al 3. El tema de este mensaje es el nacimiento de la iglesia en Antioquía. Desde la iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano con ustedes. En la viña del Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. He estado enseñando sobre la ruta del apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre, bendícenos esta mañana con tu palabra. Permite, Señor, que sea una bendición, que edifique el corazón de mis hermanos, que su entendimiento, Señor, sea consolidado en esta fe. Ayúdame, pues, con el trazo de la palabra, que sea justo por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fueron varias etapas desde que primera cosa que planteé fue la ruta de Pablo de Damasco a Antioquía. ¿Sí? Hicimos toda esa ruta donde dije que Pablo no empezó a predicarlo luego, como normalmente se cree. Se convierte al Señor, bueno, lo convierten. Y diría Hechos que se puso a predicar. Pero yo le diría a Pablo, ¿y qué vas a predicar si no conoces la doctrina? Y siendo él alguien muy práctico, diría, tienes mucha razón. Necesito ser enseñado. Y de allí de Damasco se lo lleva a Antioquía, a Siria. Allá le da revelación y le explica el misterio. Lo dice a los Gálatas y lo dice también a los Efesios. El apóstol Pablo, de allí lo quieren matar en Damasco. Es el primer intento de asesinato a Pablo. Y entonces lo bajan por una canasta, a un canasto. Y llega a Jerusalén. Y ninguno de los hermanos se quería juntar con él. Bien merecido se lo tenía. Definitivamente, tenía un historial muy negro. Pues por lo menos lo mantenían a distancia. Pero entra a la escena un hombre muy bueno. Llamaba Bernabé. Él oye a Pablo, toma a Pablo y lo presenta con los apóstoles. Dice Pablo, y eso lo va a decir en los Gálatas, yo estuve allí 15 días en Jerusalén, con los que parecían ser algo. O sea, es muy rudo el lenguaje de Gálatas.
los que parecían ser algo, que yo le dije, oye Pablo, ¿y quiénes son esos? Dijo, pues un tal Pedro, un Juan y un tal Santiago. Pero si eran algo, Dios no acepta apariencia de hombres. Y los que parecían ser algo, a mí nada me dieron. Es decir, a mí no me enseñaron ellos el Evangelio. A mí me lo reveló el Señor. De tal manera que Él tenía una facultad por encima de la versión de los judíos y por encima de los apóstoles. Porque nadie de los apóstoles entendía el Evangelio como Pablo lo entendió. Entonces, yo dije también que resulta que los judíos de la dispersión, cuando Esteban, pero iban hablándole solo a los judíos. Seguían tercos y aferrados que nomás los judíos. Pues el libro de los Hechos lo dice así. Y formaron una iglesia ahí en Antioquía, no muy grande. Pero resulta que llegan unos judíos, unos que venían de allá de Cirene, de Libia, y otros venían de Chipre. Y a estos no se les ocurrió, estos empezaron a enseñar a los gentiles. Y se convirtió en una multitud de gentiles tan grande que de repente en Antioquía surge una iglesia muy grande compuesta de judíos y gentiles, mayormente de gentiles que de judíos. Y es entonces cuando Pablo estaba en Tarso, porque Bernabé lo lleva hasta Tarso para librarlo de que lo mataran los de Jerusalén. De tal manera que cuando sucede eso en Antioquía, que hay esa explosión de crecimiento de membresía gentil y judía, mandan a Bernabé para que viera cómo estaban las cosas. Y Bernabé, conociendo el testimonio de Pablo, que el Señor lo había llamado con los gentiles, él considera que lo mejor es ir y traerse a Pablo, y se lo trae a Antioquía desde Tarso. O sea, Pablo habían pasado cerca de 10 años. Se considera que habían pasado cerca de 10 años. Para que tengan ustedes la idea que Pablo no fue de repente, no fue un improvisado, de ninguna manera. Claro, a esas alturas él ya entendía todo el Evangelio de Jesucristo. Cuando lo trae, yo le digo gracias a Dios que la iglesia de Jerusalén fue una extraña y no tuvo nada que ver con el campo misionero. Y Dios es extraordinariamente provisor y previó que la iglesia de Jerusalén no se metiera. Pero estando en Antioquía, el Espíritu Santo, a través de algunos profetas, pero los profetas de adeveras, y entonces, pero allá en Antioquía había profetas, había maestros de la palabra, y había apóstoles, profetas, y había ¿quién más? Pastores y maestros. No dice que pastores, dice maestros, porque el ministerio del maestro es autónomo, no está subordinado al pastorado, pero ahora sí lo hicieron. Es, como dijo el viejo general, es tropa y así marcha. Pues dicen allá en el norte que así es. Entonces así es. La escritura es la que vale. Yo siempre he sostenido y sostendré que lo que diga la escritura es lo que se debe aceptar. No acepto la fe de opinión, la fe de criterios personales. ¿Cuál es lo que dice Dios a través de la palabra? Y el Espíritu Santo les dijo: separadme a Bernabé y a Pablo, y a Saulo, o a Pablo. Note usted, primero puso a Bernabé el Señor, y luego Pablo en segundo lugar. Qué interesante. Para la obra para la cual los he encargado, plural, obra que les he encargado los dos. ¿A quién? A Bernabé
y a Pablo. Cuando regresarán de ese primer viaje misionero, dice la Escritura, para la obra que habían terminado, o sea, misión cumplida. Pero llegan a la isla de Chipre, ahí hace aquel milagro, donde se convierte el primer gentil, Sergio Paulo, que era procónsul o cónsul romano. Así que ya tenía su primer converso gentil del Imperio Romano. Interesante. Y de allí habrán de brincar al Asia Menor. Y a partir de allí lea usted la Escritura y ya no dice Bernabé y Pablo, sino Pablo y Bernabé. Lo que quiere decir que el tutelar, el que era el titular de ese trabajo era Pablo, no Bernabé. Y lo ponen en segundo lugar. Y yo digo, bueno, pues a Pablo le dieron la titularidad, pero también le dieron las pedradas. Lea la Escritura, no, a Bernabé no le dieron ninguna pedrada, se las dieron a Pablo. Bueno, pues es que era el titular, pues a él le tocaban. Qué detalles tan preciosos. De tal manera que van al Asia y levantan muchas iglesias, muchas, no nomás las que están mencionadas, dice en todas aquellas provincias. De tal manera que surgen las iglesias conocidas como la iglesia de la Galacia, los Gálatas, que eran una rama de los franceses, que por cierto tenían la singularidad de ser pueblos muy cambiantes. Hoy digo que sí, mañana digo que no. Dios nos libre de eso. No, sí, no hay cosa tan bonita como que el hombre o la mujer sostengan su fe en Cristo sin cambiarla. Alabado sea Dios. De tal manera que levantan una grande obra, muchas iglesias regresan de su primer viaje misionero y le dan el reporte a la iglesia de Antioquía, porque hemos sostenido que no hay nadie que sea independiente de los independientes. No, siempre hay un pueblo al cual darle razón. La iglesia es el cuerpo de Cristo y a ella hay que darle razón. No hay eso de que yo a mí nomás con el Espíritu Santo, en serio. Vamos, son explicaciones chapuceras que no se ajustan a la Escritura. Y precisamente en ese reporte donde Pablo y Bernabé estaban emocionadísimos, llenos de felicidad, y gritaron: Dios le ha abierto la puerta a los gentiles. Y le rechinaron los oídos a muchos judíos. ¿Cómo? Si nosotros somos los titulares, Dios es de nosotros. ¿Cómo que ya le abrió la puerta a los gentiles? Y en el griego dice, les abrió un portón, que significa venga, entre todo el que quiera. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Entren. ¿O no dijo Cristo en una parábola? Vayan por los caminos, por todos los lugares y traigan de todo para que se llene mi casa, porque mi casa estará llena. A pesar de que lo boicotearon las autoridades judías, Jesús les dijo: mi casa va a estar llena. Y todavía se sigue llenando y nosotros somos parte de esa gente que está entrando. Alabado sea Dios. Pero el chisme llegó a Jerusalén y se vienen los primeros judaizantes, porque los judaizantes tienen historia, tienen abolengo de estorbar a la iglesia de Jesucristo. Y llegan y le dicen a los gentiles: ustedes no es cierto que son salvos, aunque digan ustedes que Cristo los ha salvado y los haya salvado. Ustedes no pueden ser salvos si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés. Se les cayó el corazón a los hermanos de la iglesia de Antioquía, a los gentiles, tan emocionados que estábamos. Somos hijos de Dios, pertenecemos al Redentor, pero ahora resulta que no somos salvos. El asunto era grave, porque era atacar directamente
la redención que Cristo obró en el mundo. Y se hizo un gran debate contra Pablo y Bernabé. Y lo dice así, Bernabé y Pablo. No, dice Pablo y Bernabé. En otras palabras, tú eres el titular, a ti te toca, Pablo. Por eso cuando lo apedrearon en Listra, decían, este de buena presencia, no, pues tiene que ser, ¿quién sería? Uno de los dioses, Júpiter. Bernabé se parece a Júpiter. Sí, es el dios Júpiter. Y aquel desgarbado, feo, no, pues ese yo creo que es Mercurio. Pero ¿por qué dicen que es Mercurio? Porque es el que lleva la palabra. Quiere decir que era el que hablaba, conmovía a las multitudes. Y se hizo el problema tan grave que trasladan el problema a Jerusalén. No era un problema con todas las iglesias del mundo, no fue concilio. Fue una reunión entre dos iglesias. Una estaba quejándose ante la otra de miembros suyos que habían venido a molestar a los hermanos en Antioquía. Punto. Y ahí se resolvió. Dijimos, solamente estoy haciendo un breve resumen. De tal manera que ahí se resolvió, número uno, que los gentiles, que al Espíritu Santo le había parecido bien no molestar a los gentiles con la circuncisión y guardar la ley. Y yo decía, y si al Espíritu Santo le pareció hace 2000 años, ¿ya cambiaría de opinión acaso? Porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia. Y si antes les dijo que no estuvieran delatosos a los judaizantes, es lo mismo que les dice la palabra hoy, que no estén inquietando a las iglesias. Pero a eso llegan, porque ellos no llegan a evangelizar, llegan a ser prosélitos a las iglesias que ya están establecidas. Pero cuando la gente no está enterada de la fe, acepta todo. Es que son hijos de Abraham. No, si hay cada hijo de Abraham, que escóndase mejor. No por ser hijos de Abraham, dijo Jesús, son hijos de Dios, son hijos del diablo. El que se encontraron ahí vamos a ser un ocultista, pero era hijo de Abraham, consanguíneo, pero no en términos de la fe. Dijo, para que vean ustedes cómo estaban las cosas en ese primer siglo. Vamos bien, hermanos. Y entonces allí se dice, no deben ser inquietados los gentiles. Ese es el primer asunto que se resolvió. El segundo asunto que se resolvió no está en el libro de los Hechos, está en Gálatas. Dice que él fue a Jerusalén por revelación. Es decir, Hechos 15 no menciona eso, pero Gálatas dice, fui por revelación y les expliqué particularmente el evangelio que predico entre los gentiles. Yo no fui a que me nombraran apóstol, ni a que me reconocieran como apóstol. Al contrario, yo fui a decirles cómo era el evangelio. El que estaba cuestionando a la gente de Jerusalén era Pablo, no ellos a él. Y si cuando vieron la gracia que me era dada, estuvieron de acuerdo que nosotros fuéramos a los gentiles y Pedro se fuera con los judíos. Vamos bien, hermanos. Amén. Y es entonces cuando se resuelve el conflicto. Pero, aclarando, apenas llegan a Antioquía, ya están unos días. Pedro llegó también. No se fue con Pablo, ni Bernabé, ni Silas, no. Se fue, yo creo que despuesito, porque dice viniendo Pedro. Quiere decir que no estaba con ellos. Viniendo Pedro. Yo me fijo mucho en los términos. Viniendo Pedro. Le resistí en la cara porque era de condenar lo que hacía. Le digo, oye, pero es Pedro. Sí, pero Pedro no entiende el evangelio. Para los gentiles no lo entiende. El único que lo entiendo soy yo, porque a mí me nombraron 1 Timoteo 1:7 y 2 Timoteo también, creo que 2:10. Dice, a mí me nombró el Señor maestro de los gentiles. Es decir, el único que tiene derecho a explicar este evangelio me corresponde a mí. Y no a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a otro.
Digo, porque luego no se entiende la posición del apóstol. Y entonces llegan los de Santiago. Los hermanos comían con los gentiles. Y Santiago dice, no, ¿qué me pasó? No. Una cosa es que no guarden la ley y otra cosa es que violenten la ley ceremonial, contaminándose judíos y gentiles, comiendo juntos. No deben de comer juntos. ¿Cómo va a hacer eso? Y dice que hasta Pedro cayó en simulación. Y Pedro representaba al mundo judío. Y Pablo dirá en Gálatas, y todos los judíos consentían en su simulación, que ya prediqué, hablé de eso la semana pasada. Y entonces Pablo se muestra muy duro y le dice cositas como estas. Anda chueco. Cuando vi que no andaban derechamente conforme al evangelio, ¿no es eso decirle chueco? ¿Torcido? Pero es Pedro, pues será lo que usted quiera, pero anda chueco. Y no nomás él, sino todos los judíos de aquí de Antioquía lo han seguido en su simulación, y hasta Bernabé, que estuvo conmigo en el campo misionero. Y les dio una regañada, que yo le decía a Pablo, pero díselo discretamente, allá en privado, que en privado ni que nada. Cuando esté en juego la fe, hay que hablarlo públicamente. Alabado sea Dios. Sí. Afortunadamente Pedro era un hombre muy bueno. Con el tiempo se hizo experto en las tesis paulinas. Y dice, la sabiduría que Dios le dio a nuestro hermano amado Pablo, que los indoctos tuercen. Y yo le dije a Pedro, o sea que tú ya, dijo, yo ya lo tengo bien entendido. Ya soy un experto en las tesis paulinas. ¿Pero por qué Pablo? Pues porque a Pablo le encargaron. No debía haber usurpación de funciones. Hay que ver las cosas desde esa dimensión para entender lo que estaba pasando. Pero rebotaron a los que venían. Espéreme, pero estos últimos sí los mandó Santiago. Porque Santiago seguía aferrado en lo mismo. Es que la ley ceremonial y un judío no puede comer con un gentil porque se contamina. Le dice, oye Pedro, ¿no fuiste tú el que viste un lienzo que bajaba del cielo donde había animales limpios e inmundos? ¿Sí? ¿Y no te dijo el Señor mata y come? ¿Sí? ¿Y qué le dijiste tú? No, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y te dijo el Señor, no llames común e inmundo lo que yo he limpiado. Yo he limpiado con mi sangre al mundo gentil. Alabado sea Dios. No los llames inmundos. Y lo rebotó. Es que ya quiero entrar al mensaje. Prácticamente los sacó de Antioquía. Pero los judaizantes fue un grupo tutelado por los fariseos. Es una rama farisaica que la encuentra usted en Hechos 15, donde el pleitazo que hicieron los fariseos a favor de que tenían que circuncidarse y que tenían que guardar la ley de Moisés. Entonces, para que vea cómo andaban las cosas allí en ese tiempo, no las tenían todas con ellos los apóstoles, a excepción de Pablo. Pero sucede algo interesante. Dejan Antioquía los judaizantes y se lanzan contra las iglesias que Pablo había fundado, a los de la Galacia. No. Son atrevidos, faltos de vergüenza. No sé cómo decirlo de una manera que se oiga muy bonito. Y les dedica en el capítulo 3 que voy a leer, capítulo 3 de la carta a los Gálatas, porque empezaron a dejar la gracia para irse a la ley. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿Quiénes más? Los judíos que se habían convertido estaban haciendo un regreso. Y Pablo, con mucho cariño,
en el capítulo 3 les dice: oh Gálatas insensatos. ¿Le gusta ese término? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? En la casa de Cornelio no había ningún circuncidado, era un militar romano, y el Espíritu cayó sobre todos. Dice, y no hizo diferencia el Espíritu entre ellos y nosotros. Por eso Pablo lo llama transgresor a Pedro. No, fue muy duro con él. Y yo quiero centrarme precisamente en estas palabras. En el versículo 1, el verso 1, que yo quiero desglosarlo en tres maneras, tres cláusulas. El verso 1 del capítulo 3, cuando le dijo con mucho cariño: insensatos, tontos, necios. Sí, porque hay cada insensato en las iglesias. La primera, Gálatas insensatos. La segunda, ¿quién os fascinó? Y la conclusión, para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Así que tenemos la primera afirmación: insensatos. Cariñoso Pablo. Por eso digo que la carta a los Gálatas se considera como un arroyo embravecido en tiempo de lluvias torrenciales. Los arroyos bajan llevándose parejo. Los que somos gente del campo sabemos eso. Y yo le pregunto, ¿fue duro Pablo con las iglesias de la Galacia? No debe perder de vista que Pablo acostumbraba la ironía en la manera como la usaba Elías. Ironía. Clamen fuertemente. A lo mejor el dios Baal está dormido, o quizá vaya al camino. ¿No es una ironía? Es ironía. Desde luego que es cierto que llena las cartas de los Gálatas de una lógica de la fe, de buenos razonamientos y refutaciones, porque el creyente tiene que tener argumentos, no hacer un griterío, no, razónelo. En otras intercala exhortaciones o repite lo dicho como si quisiera echar mano de todos los recursos de la retórica. Me gusta esta idea. Pero vea lo que hace para que esas personas fascinadas le presten atención. O sea, ¿quiere que le escuchen? Insensatos. Yo le aseguro que todos voltearon, ¿o no? Para que le presten atención. Los sacude de pies a cabeza, llamándolos así insensatos. Pero si vamos a los sinónimos, era lo mismo que decirles, fíjese usted lo que les estaba en el diccionario de sinónimos, esto de insensatos, era igual a decirles Gálatas, necios, mentecatos. ¿Cómo ve Pablo? Andaba con la espada desenvainada, ¿no? Mentecatos. Pero veamos con curiosidad a Pablo. ¿A dónde quiere llegar con esto? O sea, ¿por qué ese lenguaje de manera tan particular solo a los Gálatas? Bueno, algunos exegetas dicen que Pablo hizo eso en otras ocasiones para despertar conciencia mediante alguna alusión a su idiosincrasia.
como lo hace en Tito capítulo 1 verso 12, quien era pastor en la isla de Creta, era Tito, joven, a quien escribe para contrarrestar la condición religiosa producto de los judaizantes. Es una plaga que en la isla de Creta se había tornado muy triste. Los creyentes de Creta, a pesar de su conversión, seguían cargando con su idiosincrasia, con sus viejas costumbres paganas. Y eso no es raro, que la iglesia sigue cargando con formas de pensar de un pensamiento pagano. Oiga, Pablo les escribe a los efesios, que eran gente llena del Espíritu Santo, y les dice, no os embriaguéis de vino. Y yo le dije a Pablo, ¿cómo? ¿Eran borrachines? Dijo, ¿eran borrachines? A algunos hermanos de la iglesia les gustaba sus copitas. Y decían que para calmar los nervios. Alabado sea Dios. Y les dice, no mintáis los unos a los otros. Santo Dios, borrachines y mentirosos. Fíjense lo que está Pablo diciendo, porque a veces leemos y no le damos sentido a lo que está diciendo. Que fueran honrados en sus transacciones. Santo Dios, que creo que estos decían, el que no tranza no avanza, que se oye, es muy común. Pero que cristianos acepten esos términos y los manejen como si fuera un evangelio, es verdaderamente insensatez, ser mentecatos. Los de Creta eran vanidosos, engañadores de las almas. ¿Sabe qué otro sinónimo? Embaucadores. Y esa era la iglesia. Le diría Pablo, ¿estás seguro que eran creyentes? Alabado sea Dios, pues lo está diciendo. Y luego dice, mayormente los que son de la circuncisión. ¿Sabe a quién se está refiriendo? A los judíos. Y en el 14 señala, principalmente ante los cuentafábulas judaicas. Ellos son muy dados a hacer árbol genealógico y a contar muchas fábulas. Y es entonces que cita a un poeta llamado Epiménides, natural de Creta, que había vivido 600 años antes de Cristo. Miren nomás qué iglesia tan bonita, pero mire de dónde empezaron. Que los cretenses eran mentirosos, malas bestias, vientres perezosos y muy glotones. Y se convierten al Señor y siguen siendo igual. Glotones, mentirosos, embaucadores. Yo digo, ¿cómo es posible que una iglesia siga cargando con eso? Pero eso es cierto, eso sucede. Entonces, ¿qué estaba haciendo con los de la Galacia? Que eran cambiantes por idiosincrasia. La gente de la Galacia, los franceses, esa rama, eran gente muy voluble. Dijo Pablo, me habían dado hasta sus ojos. Y en cambio ahora han abandonado la fe que les entregué. ¿No se llama ser voluble? Yo tengo 57 años de convertido y no he cambiado nada, ni un milímetro, ni una milésima de lo que aprendí del Señor Jesucristo, de su evangelio glorioso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y yo siempre he querido que una iglesia, aunque se caiga cielo y tierra, se mantengan en la fe. Que no le estén cambiando. Porque Cristo Jesús no cambia. Pero eso nos lleva a la segunda cosa que les dijo. ¿Quién os fascinó? Y esto es muy interesante.
¿Quién nos fascinó? Y la palabra usada, aunque significa también asombrar o robar la atención, en origen era usada entre esa región de la Galacia como una expresión: ¿quién les hizo mal de ojo? Qué interesante, ¿no? A ver, hermanos, ¿qué le dijo a los gálatas? ¿Quién les hizo mal de ojo? No que él creyera en eso, sino que está usando su propia idiosincrasia. Como creían en el mal de ojo, le dijo: ¿quién les hizo mal de ojo que los fascinó? Alabado sea Dios. Me encanta esto. Ahora, no se preocupe, porque Pablo no creía en eso. Sí, para que no vaya así, dijo el hermano Ramos que Pablo creía en el mal de ojo. Yo no creo en el mal de ojo ni ninguna maldición sobre el creyente. Cuando Cristo ha venido a nuestras vidas, nos libra de todo mal. Alabado sea Dios. De todo mal. Pero entonces, ¿qué quería decirles a los de la Galacia? Porque esto va a aumentar de tono, va a ser interesante los temas que Pablo va a seguir tratando. Que la palabra fascinación debe tener el significado que mencionó, que era igual a decirles también: niñitos de la Galacia. Porque hay algunos creyentes que son como niños cambiantes. Yo no quiero pastorear niñitos, quiero hacerlos crecer a que sean adultos en la fe. Alabado sea Dios. Niñitos, ¿quién les hizo mal de ojo? Claro que es una ironía, pero sí los llama insensatos por haber descendido de lo más a lo menos. Tenían a Cristo y ahora se vienen a la ley. Habían sido llenos del Espíritu Santo no por la ley, sino por la gracia de Jesucristo. Por haberse movido o trasladado de la gracia a la ley. Insisto, yo quiero que la iglesia que pastoree sea una iglesia no cambiante. No cambiante sobre las verdades eternas. Era porque habían regresado a una condición infantil. Por eso utiliza la palabra rudimentos, que son ese volver a las primeras palabras y a los primeros números que un niño aprende. Hermanos, haciendo esto, ustedes ahora descienden como los niños a aprender el ABC de la fe. Hablará que ellos son herederos, aunque sean niñitos, y necesitan leche. Es decir, no es alimento pesado. Y el creyente se construye dándole conocimiento fuerte. Alabado sea Dios. Pero ¿no es eso hablarles como niños? La fascinación, y déjeme decirle algo, no importa, yo amo mucho, estimo mucho a creyentes que aunque pase lo que pase y se diga lo que se diga, son creyentes que no andan, que no, pues es que dice, no, pues es que está pasando, no me interesa lo que la gente diga, yo sé quién me salvó. Amén. Yo sé quién redimió mi alma y yo lo sigo a Él, alabado sea Dios. Amén. Por encima de lo que suceda. Eso es lo que he enseñado, toda la vida he enseñado eso. Y lo hemos demostrado con nuestra propia vida y nuestros propios sufrimientos. La fascinación es muy nociva para los niños de corta edad. Y Pablo, a manera de mofa,
hizo referencia a que el mal que ellos padecían era como una enfermedad infantil. Y esta iglesia ya no tiene tiempo para ser una iglesia infantil, porque les he enseñado la palabra fuerte. Absolutamente. Es más, me fastidian tanto cuando yo siento que por todos se andan cayendo. Oh, Señor, que se caigan cielos y tierra. El que nos salvó es eterno. El que nos salvó vive para siempre. Dijo, yo he vencido el mundo, vosotros también venceréis. Y si Él lo dijo, es cierto. Alabado sea Dios. Pero es una enfermedad infantil, dicen los médicos, que va consumiendo a los niños y que van adelgazando cada vez más y que lloran constantemente. Yo siempre he dicho, no. Me fastidian los creyentes llorones. Yo no digo que no debe llorar. Hay cosas porque Dios nos puso las lágrimas y lloramos porque hay que llorar. Pero yo lo digo en términos de andarse quejando por todo. Por todo lloran, por todo les duele, por todas las cosas. No, Señor. Pise fuerte en Cristo Jesús. Un mal que según las tradiciones y leyendas, no, Pablo estaba desbordado. Dijo Pablo, esa equivale a que dijera, esas cosas son leyendas causadas por viejas envidiosas. Oiga, yo no sé si estoy predicando bien o estoy diciendo cosas nomás porque se me ocurren, ¿no? Sí, bonito, hermanos. Pablo, ¿por qué estás diciendo que son como niños estos? Pues les pasa a las leyendas, a los niños, de un montón de viejas envidiosas, mentecatas. A nadie le dijo cosas como esas más que a los que habían dejado la gracia para irse a la judaización. Que le envidian a una madre hasta su propia criatura, que es hermosa. Y eso nos lleva a la conclusión de ese versículo. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito como crucificado entre vosotros? Aquí tenemos una cuestión muy contundente. Pues los gálatas son acusados de no ser ignorantes. ¿Sí? Pues Cristo les fue dado a conocer claramente por Pablo, no solamente por la palabra hablada o predicada, sino por la palabra escrita. Pero ¿cuál es la diferencia en el fondo? ¿No es acaso hablar de lo mismo? ¿No es lo mismo entonces? No lo es, porque la palabra escrita se refería a los escritos de los profetas, mientras que la palabra hablada era la predicación apostólica. Es decir, ustedes aprendieron la fe de los profetas, la fe, lo escrito, pero aparte yo se los expliqué en la predicación. Por lo que ustedes tienen una doble instrucción y no tienen motivo para estar en esa condición de niños. ¿Qué les pasó? Y Pablo usa con ellos un término jurídico muy duro. Pues ellos, los de la Galacia, aunque Cristo les fue muy bien explicado, al volverse a oír a la ley, convirtieron a Cristo en un proscrito. Es decir, si se vuelven a la ley, Cristo nada tiene que ver allí, no está en ese medio. Y es sacar a Cristo de la gracia para convertirlo en alguien extraño.
en un proscrito. Y Cristo fue convertido por ustedes en un expulsado, en un exiliado. Qué duro está diciéndoles Pablo, ¿eh? Ustedes han exiliado a Cristo, lo mandaron para afuera. Eran como niños recién nacidos. Pues que ese traspasar se dio muy pronto. Después de su conversión, que era reciente, en la que mostraban un crecimiento vigoroso, donde Pablo dijo, me hubieran dado hasta sus ojos. De ahí que se diga que posiblemente Pablo tenía problemas de ceguera, problemas con sus ojos, producto del momento cuando el Señor se le manifestó y quedó ciego. Parece que le quedaron secuelas y no lo considero raro. Y entonces consideraba que estaba ciego. No ciego, sino no veía bien. Alguien me dijo, no puede ser posible. Sí puede ser posible. ¿Usted cree que Pablo conocía quién era el sumo pontífice? ¿Ustedes qué dicen? Era un rabino, Pablo era un rabino. ¿No conocería acaso el vestuario de los levitas? ¿El vestuario sumo sacerdotal? ¿No conocería el vestuario del sumo pontífice? Pero estando en una audiencia, el sumo pontífice lo agrede verbalmente. Porque alguien viene y le da una bofetada a Pablo por parte del pontífice. Y Pablo le dice, que te hiera a ti, pared blanqueada, y estás aquí para juzgarme y contra la ley me mandas a bofetear. Y los que estaban y dijeron, santo Dios, es el sumo pontífice. Y al sumo pontífice la ley dice que no se le debe maldecir. Dice, perdonen hermanos, es que no sabía qué era. ¿Por qué, Pablo? Porque tiene problemas con la vista. Digo, no, ahora no creo que el sumo pontífice en esa audiencia estaba como a 10 kilómetros de distancia. Tenía que estar cerca. Y Pablo no lo reconoció. Interesante. Pero eso lo pienso yo. No tiene que pensarlo ustedes. Les dice a los de Gálatas, me recibieron como un ángel de Dios. En el capítulo 5, versículo 7. Y con cierta nostalgia les dijo, vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó? Eran iglesias preciosas que causó la envidia en los judaizantes, que Pablo dice codician contra Cristo, en la misma manera que lo hacen las viejas chismosas y envidiosas. Y entonces fueron fascinados, heridos en su fe, por aquellos falsos apóstoles que los llevaron a la delgadez y a la miseria al guardar la ley. Yo enseño esto porque no espero que ninguno de ustedes cambie a Cristo por la ley ceremonial. Entonces la comparación es muy apropiada, aunque Pablo no creía en esas cosas, lo repito. Luego Pablo se lanza a que hable la propia experiencia de los creyentes de la Galacia. Dice, ahora yo ya expliqué, ahora yo quiero preguntarles a ustedes, a las experiencias que ustedes han tenido cuando conocieron este evangelio, cuando Cristo los salvó. Y en el verso 2 le dice, solo eso quiero saber de vosotros. Recibisteis el Espíritu, versículo 2 del capítulo 3 de Gálatas. Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe. ¿Cómo lo recibieron? Fueron bautizados. ¿Cómo?
A los judíos les digo, guardaron toda la vida supuestamente la ley y no recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Lo recibieron cuándo? Lo recibieron cuando escucharon la fe de Jesucristo. En otras palabras, ustedes judíos y ustedes gentiles, antes de que yo llegara con este glorioso evangelio, ¿ustedes habían recibido el Espíritu Santo? ¿Qué dirían los gentiles y los judíos? Que no. Entonces, ¿cómo lo recibieron? ¿Cuándo lo recibieron? ¿Cómo lo recibieron? Cuando les prediqué a Cristo. ¿Y cuándo lo recibieron? ¿Bajo alguna condición de guardar la ley y circuncidarse? ¿O tan solo porque creyeron en Jesús? Entonces, ¿por qué le cambian las cosas al Señor? El oír de la fe. ¿Qué cosa es? ¿Qué es el oír de la fe? Pues lo que es audible. De manera que al oír de la fe, lo mismo que pasó en la casa de Cornelio, según Hechos 10, mientras Pedro hablaba esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Ojalá y se repitan esas historias de derramamiento del Espíritu Santo. Ahí yo en una de estas clases aclaré eso, porque se dice entre las iglesias, aquí en la región y en México, que vendrá un avivamiento como el día de Pentecostés, y que varios profetas han hablado, o si fueron profetas como Cindy Jacobs, yo lo guardo en la reserva, las cosas no aceptadas. Y profetizaron que el Espíritu Santo en estos días iba a caer sobre la iglesia de Jesucristo, en lo que llaman la segunda gracia, o la segunda lluvia, o la lluvia tardía. Y yo confieso con todo mi corazón, nada sería más maravilloso que se repitiera ese derramamiento del Espíritu Santo. Alabado su nombre, alabado sea su nombre. Y no es una postura, es un deseo profundo. ¿Cómo necesitamos al Espíritu de Dios moviéndose en la iglesia? Pero la Escritura norma los criterios. Fíjense ustedes. Y citan a Joel capítulo 2, o ya por el versículo 28, no lo lean. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y luego, y en aquellos días se oscurecerá el sol y la luna será como sangre. Y eso me deja a mí perplejo. Y entonces, ¿sabe qué hago? Tengo que guardar todas las enseñanzas y predicaciones sobre el arrebatamiento de la iglesia y decir, hermanos, creo que la iglesia se va a quedar a la gran tribulación. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque el pasaje de Joel se refiere a la gran tribulación, el Espíritu Santo derramado sobre un pueblo durante la gran tribulación, porque eso es Mateo 24, cuando usted dice que el sol se oscurecerá, que las lunas se convertirán en sangre. Son señales de la gran tribulación. Y si eso sucede, entonces tenemos que estar aquí y consecuentemente no existe el arrebatamiento de la iglesia. Pero Jesús dijo, volveré y os tomaré a mí mismo. Y si Él lo dijo, entonces es cierto. Alabado sea Dios. ¿Ve usted cómo una cosa que parece insignificante cambia toda la doctrina? Y los neófitos se aferran a eso. Es que sería precioso. Me han dicho, pero ¿no crees que sería maravilloso? Por supuesto. Yo en lo personal anhelaría que volvieran esos días.
Sería maravilloso que mientras estamos en la iglesia, en el culto, el Espíritu de Dios sacudiera nuestras almas, se moviera entre nosotros. Seguro que sí, sería extraordinario. Pero yo no voy a traspasar la Escritura, ni voy a producir una fe de opinión, porque es la Escritura la que dice la verdad. Sí o no son las cosas. Entonces no me queda, si eso pertenece a la iglesia, el derramamiento, en el momento en que se estén dando esas señales en los cielos, pues entonces tengo que cambiar toda la doctrina y decir, perdónenme hermanos, por 57 años yo anduve diciendo que Cristo viene por la iglesia, que hay el famoso arrebatamiento, cuando que no lo hay. ¿Cómo se sentirían ustedes? Fracaso total. Pero yo entiendo la Escritura y yo sé que la iglesia no estará en la gran tribulación. Alabado sea Dios. Por si le tiene miedo a la gran tribulación, porque algunos creyentes le tienen mucho, me dicen, no, qué miedo estar ahí. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo y vosotros también venceréis. Alabado sea Dios, no tenemos ningún temor. Extraordinario. Yo sí anhelo un derramamiento del Espíritu Santo. Somos, como iglesias, somos sequedad, somos tierra seca, porque sentimos que no hay ese fluir del Espíritu de Dios. Podrán decir predicaciones excelentes en homilética, en interpretación, en análisis. Sí, pero nada puede sustituir a que el Espíritu de Dios se mueva entre la iglesia. Alabado sea Dios. Yo no sé ustedes, pero yo sí anhelo que eso suceda. Pero la Biblia no me da para eso. Y me quedo con, entonces, ¿qué? Con algo mejor por lo pronto, que son tiempos cuando Cristo levanta la iglesia. Y ha de ser preciosísimo ese momento. Y queremos estar en ese momento. Queremos arraigarnos. Ha de ser maravilloso cuando suene la trompeta. Por eso dice un canto, cuando la trompeta suene en aquel día final. ¿Qué va a pasar? Dijo Pablo, llegará un momento. Porque los hermanos de Tesalónica tenían miedo y tenían tristeza. Mi papá ya se murió, mi madre ya se murió. Y ya no les va a tocar ver cuando Cristo venga. Cuando mi madre, con qué ganas, volteaba hacia el cielo siempre a ver si venía Cristo. Porque se dice eso en la literatura antigua, que los hermanos de Tesalónica todos los días levantaban sus ojos al cielo a ver si lo veían venir. Delicioso. Pablo dijo, no se preocupen, porque los hermanos que se murieron, nosotros no seremos delanteros. ¿Que no ven que ellos están con Cristo? Y en el momento en que Cristo anuncie y diga, el día ha llegado, ellos lo sabrán primero que nosotros. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y descenderá el Señor y millones de almas de creyentes. Los cielos se van a poblar de todos esos creyentes que por miles de años han muerto en la fe. Vienen con Él, vienen con su Salvador, vienen felices de la vida. Y en los aires se separan, dijo Pablo. Y las almas de los hermanos descenderán para recoger sus cuerpos. Que yo decía en una clase que me fascinó. Pero hay millones de cuerpos pulverizados. Las almas, ¿cómo van a identificar qué cuerpo era de ellos?
más allá de que es el poder de Dios el que los levanta, porque al alma mía, al llegar donde está mi cuerpo, mi alma no puede hacer el milagro de la resurrección. El milagro de la resurrección le corresponde al poder del Todopoderoso, el poder de Dios. Él hace eso. Sí, pero el alma tiene que identificar su cuerpo. ¿Se imagina lo que sería equivocación? Y yo aparezco en el cuerpo de Juan Charrasqueado. Pues no. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y era una clase que teníamos y decíamos que Dios ha establecido la identidad, la pertenencia y la permanencia. Es decir, todos tenemos una identidad que yo no sé por qué las puso el Señor aquí en este pulgar. Y no hay dos iguales. Yo me admiro, no puedo explicarlo, pero me maravillo y digo, no hay duda que Dios nos tiene identificados. Alabado sea Dios. Y cuando el Señor levante los cuerpos que están, los vuelva a la vida, yo creo que eso lo digo yo, le dirá a las almas, ¿cuál es tu cuerpo? Aquel es mi cuerpo. Alabado sea Dios. Y se levantarán con el cuerpo con el cual vivieron, porque están identificados. Alabado su nombre. Milagro tan glorioso. ¿O no? Y entonces cada quien se levantará con su propio cuerpo, porque Jesús se levantó con el suyo, no con otro. Y el día que venga traerá su propio cuerpo. Traerá las huellas en sus manos donde lo crucificaron, las huellas de los clavos, y le dirá a los hijos de Israel, vean qué huellas son estas, qué tienes en tus manos. Y él dirá, herido fue en casa de mis amigos. Y el Espíritu de Dios caerá sobre la nación. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, y van a llorar como se llora sobre el unigénito Hijo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo anhelo. Pero ¿por qué vine a esto? Porque se dice que va a haber un avivamiento. Y yo digo, nada me agradaría tanto como eso. Donde las iglesias están secas y secándose, y el Espíritu de Dios es un río de agua viva que entra en los secadales para hacerlos fructíferos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Lindo. Y las iglesias se avivarían, se llenarían de regocijo las almas. ¿Cómo no voy a querer que suceda eso? Pero la Escritura no me deja. Y me dice Joel, esto va a suceder durante la gran tribulación. Y yo no quiero quedarme a la gran tribulación. ¿Ustedes? Pero no han podido contestar que esa experiencia del bautismo con el Espíritu Santo fue bajo la ley. ¿Cuál de los judaizantes le habla de eso? Y ataca de nuevo y los llama necios. ¿Y qué es ser necio? Como que Pablo está agarrando color, ¿verdad? Y tengo todos los mensajes preparados. Y hay algunos verdaderamente admirables. Es terco en lo que hace, aunque no sepa lo que tiene que hacer. Esa es la definición de la palabra terco. El que es terco en lo que hace, aunque no sepa lo que tiene que hacer. Muy terco. Y ellos, aunque ignoraban las implicaciones de la judaización, se aferraban a esa fascinación judaizante. Y Pablo lo sacude con esta pregunta: ¿cómo es que empezó su vida de fe en esta nueva vida de Cristo? ¿Por la ley? Cierto que no.
Empezó por el Espíritu. Entonces, ¿por qué construir otro fundamento? Y a mí me sorprende la cantidad de iglesias en Monterrey que aceptan esos puntos de vista. Es decir, la judaización, las costumbres judías. Dicen que yo soy muy terco, pero no es cierto. ¿Conozco la Escritura? Bueno, es que sí dicen. Cuando salimos de la radio, que ya no permitieron los programas de radio, pero para todo el mundo, dijeron, ¿qué creen? Ya le quitaron el programa de radio a Ramos, porque ni siquiera me dicen hermano Ramos. Y a mí me gusta que me digan hermano Ramos. ¿Por qué le quitaron el programa a Ramos? ¿Por qué? Porque es muy politiquillo. ¿Dirían ustedes que su pastor es politiquillo? Yo veo las cosas a la luz de la Escritura, incluso todo el acontecer. Yo anhelo que vayamos empezando a asimilar lo que estoy enseñando en esta cuestión de Gálatas. Porque vamos a ver cuestiones, pero profundas, hermosas, donde vamos a ir entrando. Y yo le he pedido a Dios dos cosas. Déjame mi voz y déjame mis ojos, porque son mi herramienta de trabajo. Alabado sea Dios. Hemos empezado entonces con la carta a los Gálatas. Esta fue la introducción. Y empezó diciéndoles, Gálatas, ¿qué? Insensatos. ¿Qué más les dijo? Dicen tanta cosa como viejas chismosas. No, sí les dijo. No, es que es correcto. Los sinónimos así lo dicen. El diccionario a eso nos lleva formalmente. Espero que esta iglesia, ustedes en particular, mantengan su fe en Cristo sin cambiarla. Que nadie los fascine, que nadie les haga mal de ojo. Qué interesante, Pablo. ¿Creía Pablo en el mal de ojo? No, él usó una frase de ellos, la idiosincrasia. Esas gentes de la Galacia creían mucho en esas cosas. Y entonces Pablo agarra esa idea y le dice, ¿quién les hizo mal de ojo? ¿Quién los fascinó? Cuando que Cristo ya fue puesto ante vuestros ojos como crucificado. ¿Recibieron el Espíritu por la ley o por la gracia? Yo espero que usted no le falte el domingo, porque vamos a ir avanzando. Y yo anhelo terminar esto. Y ojalá y tenga tiempo para predicar sobre la carta a los romanos. ¿Y sabe por qué? Porque estas cartas de Gálatas es de controversia, es de debate, mientras que la carta a los romanos es doctrina pura, como miel que destila el panal. Me fascina, me emociona este evangelio. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los oyentes y queremos rogarle al Señor que el Señor bendiga la vida de cada uno de los que nos escuchan y pedirle al Señor que la palabra de Dios traiga una profunda bendición a cada vida, a cada familia, a cada iglesia, a cada líder que en esta hora puede sumarse a la fila de la iglesia de Dios. Queremos que esta palabra fluya como ríos de agua viva dentro de cada ser. Le invitamos para que usted siga con esta serie de mensajes que nuestro hermano Natividad Ramos comparte semana a semana. La Iglesia El Camino de la Fe le da la bienvenida y si usted no tiene un lugar donde asistir, queremos decirle que estamos en la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente, de la colonia Francisco Garza Sada, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El teléfono de nuestra iglesia es el 81 83 79 90 60. El Señor Jesucristo le bendiga en grande manera.